A ver, sé sincero. Piensa en el peor año de tu vida. Ese donde te dejó tu pareja, perdiste un trabajo y tu café sabía a traición. O tal vez ese año pandémico donde estuvimos encerrados viendo cómo el mundo se desmoronaba lentamente. Mala suerte, sí. Pero ahora, hazme un favor. Baja las luces, ponte cómodo y prepárate para sentir un escalofrío que no tiene nada que ver con tu factura de electricidad. Porque hoy no vamos a hablar de tu peor año. Vamos a hablar del peor año. El año que, objetivamente, ha sido catalogado por historiadores y científicos como el momento más jodido para estar vivo, el año 536 después de Cristo. Sí, 536. Suena aburrido, ¿verdad? Un número en medio de la Edad Oscura. Pues agárrate, porque comparado con lo que vino, la peste negra fue una espada y la caída de Roma, un mero tropezón. El silencio atómico de la Edad Media. Muy bien. Respira hondo. Ya establecimos que el 536 fue una catástrofe. Pero no creas que la cosa se arregló con un cambio de calendario. El tema de hoy es, de hecho, el punto de partida de esa pesadilla. Se llama, el silencio atómico de la Edad Media. Y no hubo bombas nucleares. El átomo aquí es la propia partícula de ceniza, la que creó el evento climático más desastroso de los últimos 2000 años. Estamos hablando de la crisis que hizo que la gente, literalmente, creyera que el sol se había puesto en huelga o había muerto. Siéntate bien. Esto es como ver el tráiler de la tragedia, pero el tráiler dura una década. La mañana del desastre, ¿dónde carajos está el sol? Imagina la escena, estás en el año 536 después de Cristo. Eres un campesino, un noble, un monje, da igual. Te levantas una mañana de primavera o de verano y esperas el sol en la cara. Pero no llega. En su lugar, hay una neblina densa, seca, como si alguien hubiera puesto un filtro gris oscuro sobre todo. El cielo se ha vuelto un color plomizo. Lo que ves arriba es un disco mortecino que irradia menos calor y luz que una vela mal encendida en tu mano. La gente de la época, que no tenía Google Maps ni datos de satélites, ¿cómo procesa esta anomalía? Si el sol es la fuente de la vida, el gran motor del mundo, y de repente se ve como la luna, la única conclusión lógica que tu cerebro medieval puede aceptar es, los dioses están furiosos. O peor aún, el mundo está acabando. Es el castigo por los pecados, el preludio del juicio final. El historiador bizantino Procopio de Cesarea, un tipo serio y nada dado al melodrama, lo dejó por escrito, y suena a nota de suicidio colectivo. Durante este año tuvo lugar el signo más temible. Porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero. 18 meses, colega. 18 meses de vivir bajo un filtro de Instagram apocalíptico. Y todo por un eructo brutal del planeta. El culpable atómico, sulfatos y ceniza. Aquí viene la parte científica, pero prometo que será entretenida. Gracias a la ciencia moderna, específicamente al análisis del hielo en Groenlandia y los Alpes, hemos podido aislar el momento exacto en el que el mundo se estropeó. El hielo es como una cápsula del tiempo, ¿sabes? Cada capa cuenta la historia del clima de ese año, y las capas del 536 están llenas de porquería. ¿El culpable? Una erupción volcánica, probablemente en Islandia, aunque hay teorías que apuntan a una caldera en Centroamérica. Da igual donde fuera. Fue una explosión tan cataclísmica, tan brutal, que lanzó una cantidad astronómica de ceniza, polvo y, sobre todo, aerosoles de sulfato directamente a la estratosfera. Piensa en una niebla artificial, pero de origen volcánico, que se extiende por todo el hemisferio norte, viajando en las corrientes de chorro. Esta gigantesca nube de sulfato se convierte en un espejo perfecto, rebotando la luz y el calor del sol de vuelta al espacio. Esto se llama invierno volcánico, y es mucho peor que un simple día nublado. Es el mecanismo perfecto para congelar el planeta, de forma gradual, pero letal. Consecuencias, la muerte de las estaciones. La oscuridad no era solo un problema estético o emocional. Era la sentencia de muerte para la agricultura. Sin luz solar adecuada, la fotosíntesis entra en crisis. La temperatura global cae bruscamente. Los registros de los anillos de los árboles, que son como los diarios de crecimiento de la naturaleza,
muestran que 536 fue el año de crecimiento más bajo de los últimos 2000 años. Los árboles, literalmente, dejaron de desarrollarse. En Europa, el verano fue tan frío que las temperaturas cayeron entre 1 y 3 grados. Las crónicas chinas, geográficamente muy distantes, también reportan un frío extremo y, sí, nieve en agosto. ¡Nieve en agosto! Intenta cosechar algo cuando la madre naturaleza decide improvisar una Navidad fuera de temporada. El resultado fue la hambruna. No una escasez, sino el colapso total de la cadena alimentaria en una era donde no había importaciones del otro lado del mundo. El pan se vuelve un recuerdo. La gente pasa de comer lo que cultiva a comer raíces, corteza de árboles y cualquier cosa que no esté muerta o que acabe de morir. Los anales de Irlanda, con la sobriedad flemática de un monje que tiene mucho frío, lo resumen con su terrible perditio panis, la pérdida del pan. Este desastre climático fue la puerta de entrada a la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, un periodo de crisis que duró cerca de un siglo. Y fue este enfriamiento, esta hambruna y este desorden social, lo que dejó a la población tan débil, tan desesperada, que estaba lista para el siguiente golpe. El silencio atómico no mató a millones de golpe, pero les quitó la esperanza y la energía, dejándolos vulnerables. Y créeme, la naturaleza no tardaría en enviar el remate. Ahora que sobreviviste a la oscuridad eterna y a la nieve en verano, ¿estás listo para el verdadero mazazo? Porque después del caos climático, solo quedan los problemas humanos. Hablemos de epidemias. Hablemos de por qué el Imperio Bizantino, en lugar de levantarse, se puso de rodillas ante la peste. ¿Listo para el golpe de gracia? Ahora que ya establecimos quién fue el culpable, ese volcán anónimo, pero brutal, y que el sol parecía una linterna a la que se le agotaron las pilas, dejemos la ciencia atmosférica y hablemos de lo que realmente importa. La vida cotidiana. Porque este invierno volcánico no fue una inconveniencia, fue un mecanismo de relojería que desmanteló la civilización tal como existía. Hablamos del efecto dominó del oscurecimiento. Una secuencia brutal de eventos donde la física mató a la botánica mató a la economía y la economía mató a la gente. La fotosíntesis muere de hambre. Si no eres biólogo, tranquilo. La fotosíntesis es, básicamente, el motor del planeta. Es como las plantas preparan su comida usando la luz solar. Sin sol, no hay comida. Es la regla número 1. Cuando el sol se redujo a ese disco lunar y la luz disponible cayó en picado hasta un 20% menos, el motor del mundo se ahogó. Piensa en los campos de trigo o cebada. Habían sobrevivido al invierno, estaban listos para crecer en la primavera y madurar en el verano. Pero el verano del 536 nunca llegó. En su lugar, obtuvieron una mezcla tóxica de frío extremo y penumbra. Las plantas no solo crecieron menos, el anillo delgado en el árbol, sino que en muchos lugares, simplemente murieron antes de fructificar. Esto es crucial, si un campesino pierde la cosecha, no solo pierde la comida para ese año, pierde la semilla para el año siguiente. El desastre se convierte en un bucle de miseria autosostenido. Los historiadores bizantinos hablan de que el grano que sí se cosechó estaba raquítico y desabrido. Literalmente, una comida tan mala que el cuerpo gastaba más energía en digerirla que lo que recibía a cambio. Un festín de miseria. Los animales no tienen la culpa, pero pagan el precio. La crisis se extendió rápidamente de los humanos a los animales. La base de la alimentación del ganado, vacas, ovejas, cabras, era el forraje. Si la hierba y el heno no crecen por falta de luz y por el frío, el ganado enferma o muere. En una sociedad que dependía de los animales no solo para comer, sino para arar y transportarse, esto fue un golpe maestro a la logística. El campesino que pierde su buey no puede arar. El ejército que pierde sus caballos no puede moverse. La diarrea del ganado se convierte en la paralización de la nación. Pero el efecto más oscuro es el cambio en la relación entre el hombre y el animal. Los animales de granja, que antes eran capital, se convirtieron en la última reserva de comida desesperada. Se mató al ganado reproductor para sobrevivir el invierno, garantizando que, incluso si el sol volviera, la recuperación de la población animal sería lenta y dolorosa. Y si el hambre era lo suficientemente extrema, la caza furtiva se disparó,
eliminando la fauna silvestre, hasta que, bueno, las opciones se redujeron drásticamente. Lo que nos lleva al tema tabú que analizaremos más adelante, el colapso de las normas morales básicas por pura desesperación. La economía de la ruina, adiós al dinero, hola al trueque. La luz del sol es el motor de la agricultura, y la agricultura es el motor de la economía preindustrial. Si la agricultura colapsa, el dinero no sirve para nada. El Imperio bizantino y otras culturas desarrolladas usaban monedas de oro y plata. Pero, ¿de qué te sirve un puñado de monedas de oro brillantes si el mercado está vacío? No puedes comerte el oro. El precio del grano se disparó a niveles astronómicos, mientras que el valor de la moneda se desplomó en picado. Esto paralizó el comercio a larga distancia. ¿Quién iba a arriesgarse a navegar o a cruzar desiertos llevando seda o especias cuando no podía asegurar siquiera una ración de pan para sus hombres? Las grandes rutas comerciales, como las que alimentaban Constantinopla, se estancaron. La gente regresó al trueque. No de lujo, sino de necesidad. Yo te doy un par de gallinas viejas, tú me das un poco de leña para no congelarme. Esta desmonetización forzada fue un retroceso económico de siglos, deshaciendo la complejidad de las sociedades urbanas y obligando a la gente a regresar a economías de subsistencia básicas y brutales. El alma humana y la ansiedad cósmica. Finalmente, hay que hablar del impacto psicológico. Imagínate 18 meses de cielos grises. Sin el sol para regular el sueño, los ritmos circadianos se alteran. La depresión, que ya era un lujo que no se podían permitir, se convirtió en una norma. La gente no sabía por qué ocurría. No había una explicación lógica, solo una presencia opresiva de oscuridad y frío. Esto sembró una ansiedad cósmica, una creencia palpable de que el orden natural del mundo se había roto permanentemente. El historiador Procopio, que ya mencionamos, también describe fenómenos extraños, terremotos, heladas repentinas y sequías inexplicables en otros lugares. El planeta entero parecía estar teniendo un ataque de nervios. Este ambiente, de miedo supersticioso y hambre real, fue el caldo de cultivo perfecto. Un lugar donde la ley se debilitaba, la moralidad era un lujo y donde la desesperación empujaba a las personas a hacer cosas que jamás habrían imaginado. El oscurecimiento no solo mató la cosecha, mató la fe en el futuro. Ahora, con el sistema agrícola colapsado, el comercio paralizado y la gente al borde de la locura por la oscuridad, ¿qué tipo de respuestas dieron los líderes? ¿Cómo se gestiona el peor desastre natural en 2000 años? Es hora de ir a los archivos. Hablemos de los cronistas y sus testimonios del horror. Ya sabes que el 536 después de Cristo apestaba, y ya identificamos al culpable, un volcán con ambiciones de estrella de rock. Pero no fue solo que hiciera frío, fue la sutil, constante y brutal ingeniería de la destrucción climática. Hablemos de cómo un poco de ceniza en la estratosfera logró desatar el infierno. El filtro de la extinción, un 20% menos de sol. Cuando ese volcán explotó, lanzó billones de partículas microscópicas de sulfato de hidrógeno. Esto no es solo humo, es material volátil tan fino que logra viajar más allá de la capa de ozono, hasta la estratosfera. Y una vez allí, esas partículas no caen, se quedan flotando, creando un escudo planetario. Piensa en esos aerosoles de sulfato como si fueran una gigantesca y perfecta lámina de aluminio pulido. Su trabajo es simple, reflejar la luz solar. Los modelos climáticos y las mediciones en los núcleos de hielo sugieren que esta manta volcánica fue tan efectiva que redujo la radiación solar que llegaba a la superficie de la Tierra entre un 10 y un 20%. Un 20% menos de sol no suena a mucho en un informe de marketing, pero para la Tierra es una dosis letal. No estamos hablando de un día nublado donde aún puedes leer, estamos hablando de una alteración fundamental de la energía que impulsa la vida. El sol, la fuente de todo calor y crecimiento, fue degradado a una mera luz lunar, un disco pálido, impotente, que apenas si podía perforar la bruma. Muerte silenciosa, la parada de la fotosíntesis. Aquí es donde la ciencia fría se vuelve tragedia humana. El pánico inicial era por la oscuridad y el frío, pero el problema real era que esa oscuridad desmanteló el motor biológico del planeta, la fotosíntesis. La fotosíntesis necesita luz para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares, comida para la planta.
con un 20% menos de luz, y además con una luz de calidad pobre, difusa, de baja energía, la eficiencia fotosintética se desplomó. Para un bosque robusto, tal vez era solo un crecimiento lento. Pero para los cultivos anuales, como el trigo y la cebada, cultivados en climas marginales o fríos, fue el beso de la muerte. Estas plantas necesitan un pico de energía solar en los meses de verano para completar su ciclo de vida y producir grano. Cuando la luz falló y la temperatura cayó, los cultivos simplemente se quedaron atascados. No maduraron. Se pudrieron en tallos raquíticos y débiles. El efecto dominó fue instantáneo en el ecosistema primario. Plantas mueren o no producen semilla. Herbívoros, el ganado no tiene que comer, se acabaron el pasto y el forraje, se enferma o es sacrificado. Humanos, el grano escasea, la proteína, carne y leche, desaparece, y la única alternativa es el hambre. El año 536 después de Cristo fue, en esencia, una huelga de la fotosíntesis que dejó a la cadena alimentaria mundial sin suministro. El colapso térmico, la leyenda de la nieve estival. Si el bloqueo de la luz fue brutal, el colapso térmico fue el remate. Sin la energía del sol calentando la superficie, la temperatura global se desplomó. Ya no era solo una capa de ceniza, eran inviernos prolongados y, lo más aterrador, veranos que nunca llegaron. Las crónicas lo confirman, los registros chinos reportan nieve en pleno verano, los textos de la época en el Mediterráneo, que debería ser un horno en verano, hablan de una helada constante. Piensa en los agricultores, que habían plantado sus semillas con la esperanza ancestral del calor estival. Solo para ver cómo sus campos se cubrían de escarcha y morían congelados en lo que debería haber sido el mes más cálido del año. Este frío no solo mató el crecimiento, mató la posibilidad de recuperación. El suelo se mantuvo helado, la nieve se acumuló y el ciclo normal de siembra y cosecha fue una farsa total. La madre naturaleza se había puesto un traje de invierno y se había olvidado de cómo quitárselo. Este desorden climático global e implacable fue el mecanismo que transformó una mala erupción volcánica en el punto de inflexión más catastrófico de la historia de la civilización. El mundo entero se quedó a oscuras, se quedó a 0 grados, y lo peor es que sabían que venían años de sufrimiento. Ahora que la desesperación está instalada y el clima se ha vuelto en nuestra contra, es momento de ver cómo la humanidad se autodestruye en respuesta. La siguiente pieza del dominó es la más cruel de todas, la hambruna global. Hasta ahora, hemos hablado del 536 DC como si fuera un evento singular. Un solo y brutal golpe en la nuca de la humanidad. Pero la realidad, y esto es lo que lo convierte en la peor década para estar vivo, es que el planeta no se recuperó. El 536 no fue una tormenta, fue el inicio de una nueva y gélida era. Esto se llama la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, o PEAT, si te gusta sonar cool y científico. Y fue el resultado de que el volcán del 536 tuvo amigos. El efecto doble tap, 540 y 547 después de Cristo. Cuando el primer volcán vomitó su sulfato en el 536, creó ese escudo gris que bloqueó el sol durante 18 meses. La gente, viviendo en la desesperación, quizás pensó, bueno, al menos lo peor ya pasó. El año que viene será mejor, ¿verdad? Falso. Los análisis de los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida han revelado algo aterrador. 2 picos de sulfato adicionales y significativos alrededor del 540 DC y, de nuevo, cerca del 547 DC. Esto significa que, justo cuando la atmósfera comenzaba a limpiarse del primer desastre y la vida intentaba tímidamente reiniciar la fotosíntesis, otros volcanes entraron en erupción. No fue solo un golpe, sino un doble tap de catástrofe climática. Piensa en tu peor resaca. Ahora imagina que, justo cuando empiezas a sentirte humano de nuevo, te obligan a beber el doble. Eso fue la década de 540 para la humanidad. Congelados en la historia. El efecto de estas erupciones consecutivas fue mantener las temperaturas globales bajas de manera persistente. Los inviernos se hicieron más largos y más severos. Los veranos permanecieron frescos y húmedos, garantizando que incluso las cosechas tardías fallaran miserablemente. Las temperaturas medias globales, que habían caído con el 536,
se quedaron estancadas en ese bajo nivel durante décadas. La gente que sobrevivió al gran apagón se encontró atrapada en un mundo perpetuamente frío y oscuro, donde la comida seguía siendo una quimera. Esta persistencia climática es lo que hizo que la crisis del 536 no fuera solo un mal año, sino un punto de inflexión civilizatorio. Sin esperanza de alivio, no había un año de recuperación. Los graneros estaban vacíos y los bancos de semillas agotados por años de escasez. La muerte del conocimiento agrícola, las generaciones futuras no sabrían cómo cultivar de manera efectiva en un mundo tan inestable. El conocimiento ancestral sobre los tiempos de siembra y cosecha se volvió inútil. Presión constante, la presión social, la migración y la guerra por los recursos se hicieron crónicas, no temporales. El escenario perfecto para la plaga. Y aquí viene el punto más macabro y coherente. ¿Recuerdas que dijimos que la gente estaba débil? Esta década fría, 536-547 DC, no solo destruyó las cosechas, sino que destruyó el sistema inmunológico de la humanidad. Años de frío, malnutrición, estrés constante y dietas basadas en lo que fuera, raíces, corteza, animales muertos, dejaron a las poblaciones completamente vulnerables. La naturaleza, siempre sarcástica, no dejó pasar la oportunidad. Justo cuando la gente estaba en su punto más bajo, débil, hambrienta y apiñada en busca de calor y seguridad, la tierra recibió su verdadero golpe de gracia. La llegada de la peste de Justiniano en el 541 después de Cristo. El clima preparó la mesa, la hambruna sentó a los invitados y la plaga sirvió el plato principal. La PEAD fue la máquina que debilitó a la civilización y la dejó lista para ser aniquilada por la bacteria. Ahora, con el frío constante y el hambre haciendo estragos en el mundo, veamos cómo los hombres de la época registraron este horror. Pasemos de la ciencia a la desesperación pura. Hablemos del hambre global. Ya tenemos el escenario, un planeta frío y oscuro, listo para la catástrofe. Ahora, hablemos del resultado más directo y cruel de ese desastre climático, el hambre. El frío persistente y la oscuridad de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que comenzó con el 536 después de Cristo, no tardaron en manifestarse en el estómago de la gente. La crisis de alimentos no fue una escasez localizada o una mala cosecha, fue la muerte lenta y coordinada de los cimientos de la civilización. En esta época, el 90% de la gente dependía directamente de lo que cultivaba o de lo que se cultivaba cerca. No había cargueros de Amazon Fresh cruzando el Atlántico. Si la cosecha fallaba, morías. Simple y brutal. China, la muerte por sequía y hielo. Miremos hacia Oriente, a la compleja y vasta China, que estaba en una época de división dinástica. Los registros son escalofriantes. Las crónicas de la época de la dinastía Liang no solo confirman la nieve en verano, como ya mencionamos, sino que detallan una secuencia dual de destrucción, el frío extremo y, paradójicamente, las sequías en otras regiones. La oscuridad volcánica interrumpió el monzón asiático, causando sequías devastadoras y hambrunas masivas. La escasez de alimentos se convirtió en una crisis política total. La gente fue diezmada, no solo por el hambre, sino por los disturbios sociales que se desataron al intentar saquear las pocas reservas de grano que quedaban. Los cuerpos se apilaban en las carreteras, y el caos llevó al colapso de la autoridad central en muchas provincias. El hambre fue, literalmente, la fuerza que desestabilizó al Estado. El Imperio Bizantino, el colapso de la despensa imperial. Constantinopla, el centro neurálgico del Imperio Romano de Oriente, era un monstruo que se alimentaba de grano importado, principalmente de Egipto. El emperador Justiniano, en sus planes de reconquista, dependía absolutamente de estos suministros para alimentar a su vasta población y a su ambicioso ejército. Pero el frío y las alteraciones climáticas llegaron a Egipto. Los cultivos fallaron, o fueron mucho menores. Los precios del grano en Constantinopla se dispararon hasta el absurdo, y la escasez se hizo endémica. Esta crisis alimentaria no solo llevó a la desnutrición generalizada, sino que destruyó la confianza en el gobierno. Los almacenes estatales se vaciaron. La desesperación hizo que la gente vendiera hasta a sus hijos como esclavos solo para conseguir un puñado de cereales. El hambre de 536 fue el primer clavo en el ataúd de la ambición imperial de Justiniano,
debilitando la logística y la salud pública justo antes de la llegada del verdadero remate. Irlanda, la sobriedad flemática del terror. Quizás el testimonio más conmovedor, por su concisión, viene de los anales de Ulster en Irlanda. Los monjes, encargados de llevar el registro anual de eventos importantes, no necesitaban florituras literarias para describir el horror. Para el año 536 después de Cristo, los anales simplemente escriben, perditio panis. La pérdida del pan. No dicen hubo una escasez, ni fue un poco difícil. Simplemente sentencian que la base misma de la vida, el pan, había desaparecido. Este registro de 3 palabras encapsula la magnitud del desastre. En una cultura donde el grano y el pan eran el sustento fundamental, la desaparición significaba la certeza de la inanición masiva. Y como veremos, esta pérdida del pan no duró un año, sino que se extendió por la década, marcando un periodo brutal de mortalidad. El retorno a lo primitivo. En todas estas regiones, el hambre forzó a la humanidad a regresar a modos de vida primitivos y peligrosos. Dietas basadas en la desesperación, comer raíces no comestibles, corteza de árboles o cualquier cosa que pudiera llenar el estómago, lo que llevaba a enfermedades digestivas y más debilidad. Abandono de tierras, las comunidades agrícolas colapsaron. La gente abandonó sus granjas estériles, convirtiéndose en refugiados climáticos, migrando hacia áreas menos afectadas o ciudades, esperando encontrar comida o caridad, a menudo sin éxito. El hambre global causada por el 536 no fue solo una estadística, fue la erosión de la moralidad, el colapso del orden social y la preparación biológica perfecta para lo que vendría después. El golpe de gracia. Cuando el cuerpo humano está al límite de la inanición, está literalmente suplicando a las bacterias que vengan y lo terminen. Y la naturaleza, siempre atenta a la oportunidad, se preparaba para enviarnos esa bacteria. Muy bien. El escenario ya está armado con la oscuridad, la hambruna y la desesperación. Ahora, agreguemos el elemento que convirtió el hambre en pura miseria, el frío extremo. El descenso de temperatura provocado por el parasol volcánico no fue una simple incomodidad invernal, fue un shock sistémico. El 536 después de Cristo y la década siguiente transformaron el clima en una nueva forma de enemigo cotidiano. Las heladas no solo mataron las cosechas, sino que empezaron a matar a las personas que las custodiaban. Nieve en agosto y la confusión del clima. Imagina vivir en un lugar como el Mediterráneo, donde el verano es sinónimo de calor abrasador y sequía. Ahora, imagina que, en lugar del sol, ves nieve caer en pleno agosto. Esto es lo que reportan las crónicas de la época, la total confusión de las estaciones. El descenso de temperatura de apenas 1.5 a 2.5 grados Celsius a nivel global parece insignificante, pero fue catastrófico. Estas heladas fuera de temporada eran la confirmación de que el mundo estaba roto. La gente no podía planificar. No sabían cuándo era seguro plantar o cuándo debían prepararse para el frío. Cada día era una apuesta climática perdida. El desafío del combustible, morir congelado. Con el frío omnipresente, la necesidad de calor se disparó. Aquí es donde el dilema del combustible se vuelve brutal. En las sociedades preindustriales, la leña o el carbón vegetal no solo se usaban para calentarse, eran esenciales para cocinar, hacer ese pan que ya no existía, y para oficios vitales como la herrería. El aumento de la demanda de leña llevó a la deforestación rápida en los alrededores de los asentamientos. La gente tuvo que ir cada vez más lejos, arriesgando su vida, para conseguir madera. Este trabajo extra consumía las pocas calorías que podían conseguir. Era un círculo vicioso de supervivencia, te morías de hambre si no salías, pero salir te agotaba y te hacía más susceptible al frío. Para los más pobres, o aquellos en climas urbanos, conseguir combustible era imposible. El refugio inadecuado, simples chozas o casas de barro, ofrecía poca protección contra los inviernos extremos. La gente recurría a quemar lo que encontraban, muebles, cercas, y en los casos más desesperados, quizás partes de las estructuras abandonadas. La muerte por hipotermia se convirtió en un compañero silencioso y constante de la muerte por inanición. La última guerra, comunidades contra sí mismas. El frío y el hambre son una combinación explosiva que borra la moralidad.
Cuando la supervivencia de tu familia está en juego, la idea de la comunidad se rompe. La escasez extrema de alimentos y combustible no llevó a la solidaridad global, llevó a la guerra por la supervivencia a nivel micro. Asaltos y bandidaje, grupos de individuos, antes campesinos o comerciantes, se convirtieron en bandidos. Asaltaban a los viajeros o, peor, a los pueblos vecinos que aún pudieran tener alguna reserva. La ley colapsó porque las autoridades estaban igualmente hambrientas o dispersas. Aislamiento, las comunidades se atrincheraron. Las aldeas dejaban de comerciar o de ayudar a las aldeas vecinas. Se volvieron paranoicas, asumiendo que cualquier extraño era un ladrón o un acaparador. La caridad se congeló. Acumulación, los pocos que tenían algo de reserva, generalmente nobles o monjes, eran vistos como blanco o, en el mejor de los casos, eran objeto de una envidia feroz. La confianza social se hizo trizas, reemplazada por el miedo y la rivalidad violenta por los escasos recursos. El 536 después de Cristo no solo desató el caos climático, desató el caos humano. El frío extremo, al hacer el pan y el calor escasos, forzó a las comunidades a elegir entre el altruismo y la supervivencia. Y la supervivencia, casi siempre, ganó. Ahora que la gente está fría, hambrienta y luchando contra sus vecinos, es hora de ver cómo intentaron darle sentido a este infierno. ¿Cómo registraron este horror los pocos intelectuales que quedaban? Hablemos de los testimonios directos de la catástrofe. Hemos recorrido la ciencia fría, el colapso agrícola y la guerra por la leña. Ahora, dejemos el frío de los datos y entremos en el calor del terror puro. ¿Cómo se vivió esta catástrofe en tiempo real? Tenemos que escuchar a los hombres que lo vieron, los pocos que aún tenían tinta y pergamino, los cronistas de la calamidad. En una época sin redes sociales ni noticias por satélite, la gente se agarraba a la palabra de los hombres educados, monjes y funcionarios imperiales, para entender por qué el universo les había declarado la guerra. Sus escritos son nuestros billetes de ida a la psique rota del 536 DC. Procopio de Cesarea, el historiador estoico. Nuestro primer testigo es Procopio de Cesarea, el gran historiador militar del emperador Justiniano en Constantinopla. Procopio no era un místico, era un hombre pragmático, observador, cuyo trabajo era registrar las glorias de Bizancio. Pero incluso su pluma se quebró ante la anomalía solar. En su obra, Procopio ofrece el testimonio más citado de la oscuridad. Durante este año tuvo lugar el signo más temible. Porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero, y se parecía al sol en eclipse, ya que los rayos que arrojaba no eran claros ni puros. Y desde el momento en que esto sucedió, los hombres no estuvieron libres de guerra, ni de peste, ni de ninguna otra cosa que llevara a la muerte. ¿Ves la secuencia? Para Procopio, la oscuridad no fue la tragedia, fue la señal. La causa raíz que desató el resto de los males. Está estableciendo la cronología de nuestro guión, pero con terror visceral. Cuando el sol, el símbolo de la estabilidad y la divinidad, se avergonzó de sí mismo, el orden cósmico y humano se derrumbó. Para un intelectual de la capital imperial, este fenómeno no podía ser casualidad. Era una advertencia divina, un presagio de que los pecados del imperio habían agotado la paciencia celestial. Casiodoro, el burócrata en desesperación. Cruzando el mar hacia Italia, encontramos a Flavio Magno Aurelio Casiodoro, un senador romano que servía como administrador de los ostrogodos, quienes controlaban Italia. Casiodoro tenía el trabajo sucio, escribir decretos para gestionar la crisis. Y sus cartas oficiales se leen como la lista de la compra del Apocalipsis. En una carta a un magistrado sobre la distribución de grano, Casiodoro usa un lenguaje dramático para describir la desolación. Nos asombra ver, con el cambio de las estaciones, que el aire ha perdido su calor habitual. Hay sequía donde debería haber lluvias, y hay niebla en la cosecha, de modo que parece que nos han negado las estaciones y los frutos que normalmente se esperaba de ellas. Casiodoro, el burócrata, se queja de un problema administrativo, el clima no está cooperando con los planes del gobierno. Su tono refleja una frustración profunda con la incapacidad del poder político para resolver un problema de origen cósmico. No es solo que haya escasez, es que la naturaleza está equivocada. Para Casiodoro, la oscuridad y el frío no eran solo fenómenos meteorológicos, eran una traición de los elementos.
Una ruptura del pacto natural entre la tierra y el hombre, una señal de que la época de la prosperidad y el orden romano había terminado definitivamente. El significado mítico y religioso, el juicio final. Para la inmensa mayoría de la población, analfabeta y profundamente religiosa, la respuesta era mucho más simple y aterradora: el fin de los tiempos. Cuando un sacerdote o un monje citaba las escrituras, que a menudo hablan de que el sol se oscurecerá como señal del juicio final, la gente lo creía. El 536 después de Cristo ofreció una prueba palpable de que la profecía se estaba cumpliendo. Los pagos de impuestos se detuvieron. ¿Para qué pagar impuestos si el mundo va a terminar mañana? Pánico y misticismo. El temor al castigo divino llevó a un aumento del ascetismo extremo, de las flagelaciones públicas y de la búsqueda desesperada de perdón. La moralidad se torció. Por un lado, la gente se volvía ultra religiosa, por el otro, se volvían ultra violentos por la comida. El sol muerto. En las culturas germánicas y celtas, el sol se equiparaba a una deidad. Su oscurecimiento era la prueba de que el dios del orden había sido derrotado, permitiendo que las fuerzas del caos, el frío, el hambre, la guerra, tomaran el control. Estos testimonios nos demuestran que el 536 después de Cristo fue, simultáneamente, una catástrofe climática comprobable y un trauma psicológico y espiritual masivo. La oscuridad no era solo falta de luz, era falta de esperanza. Y fue precisamente esta desesperación y debilidad espiritual y física la que dejó a las poblaciones indefensas ante el siguiente y más letal golpe: la llegada de una enfermedad que no respetaba ni a emperadores ni a campesinos. Hablemos del colapso del comercio. Perfecto. Hemos establecido que el mundo estaba frío, oscuro y hambriento. Ahora, veamos cómo la falta de luz destruyó algo que ni siquiera sabían que tenían: la globalización antigua. En la antigüedad tardía, el mundo estaba mucho más conectado de lo que imaginas. Desde China hasta Bizancio, había una red de vasos sanguíneos económicos que bombeaban lujo, seda, especias y necesidad, grano, metales. El 536 después de Cristo, con su golpe climático, fue una hemorragia que paralizó por completo esa red. El problema dejó de ser solo el hambre local para convertirse en el aislamiento total. Los tres pilares del colapso. El comercio global de la época dependía de la estabilidad y la predictibilidad. El caos del 536 pulverizó tres pilares fundamentales, deteniendo el flujo de bienes tanto por mar como por tierra. 1. El colapso del excedente agrícola. No hay nada que vender. El primer problema es el más obvio: la gente dejó de tener algo que vender. El comercio a larga distancia no se basa en el trueque de bienes esenciales, se basa en los excedentes. El campesino vendía su trigo extra al mercader, el mercader usaba esas ganancias para comprar especias de la India o seda de China, y así el dinero circulaba. Con el fracaso masivo y persistente de las cosechas, la pérdida del pan, el excedente desapareció. El grano que existía se consumía inmediatamente o se acaparaba. En lugar de exportar, las regiones luchaban por importar lo imposible. Si la gente no tiene que comer, no compra joyas ni sedas, y el motor de la economía de lujo se apaga. Las monedas de oro perdieron su utilidad frente a un puñado de cereales. 2. La destrucción de la logística. No hay cómo transportar. Incluso si un mercader tenía algo que transportar, ¿cómo lo hacía? Marítimo. Los barcos mercantes requerían provisiones masivas para la tripulación. Con la hambruna generalizada, asegurar comida para un viaje de ida y vuelta de 6 meses era casi imposible. Además, la incertidumbre climática, tormentas erráticas, mares fríos, hacía que las inversiones fueran demasiado arriesgadas. Terrestre, rutas de la seda. El transporte terrestre dependía de los animales de carga, camellos, bueyes, que necesitaban pasto y agua a lo largo del camino. La década fría mató la vegetación en Asia Central, convirtiendo las rutas de suministro en trampas mortales. Si los animales morían de hambre o frío, el cargamento se perdía y el riesgo superó el beneficio. 3. El riesgo de bandidaje. No hay ley. Cuando el orden social se derrumba por el hambre. Tópico 6. El bandidaje florece. Las rutas comerciales, antes vigiladas o relativamente seguras, se convirtieron en campos de juego para los desesperados.
Un convoy de seda o especias no solo transportaba riqueza, sino que también transportaba el escaso alimento de sus arrieros. Se volvieron blancos irresistibles. El miedo al asalto, combinado con la falta de personal militar para proteger las rutas, pues los ejércitos también estaban muriendo de hambre, llevó a los pocos mercaderes que se atrevían a operar a abandonar el negocio. El gran parón y el aislamiento. El resultado de todo esto fue el gran parón del siglo VI. Las icónicas rutas de la seda, que habían conectado Oriente y Occidente durante siglos, se desvanecieron. Esto forzó a las comunidades a un aislamiento brutal. Regreso al localismo, los pueblos y ciudades tuvieron que depender exclusivamente de lo que pudieran producir a pocos kilómetros de distancia. La especialización económica, un signo de progreso, desapareció, sustituida por una economía de subsistencia. Pérdida de tecnología, el intercambio de ideas, técnicas de cultivo o metalurgia, que viajaban con el comercio, se detuvo. Esto contribuyó al oscurecimiento intelectual de la Alta Edad Media. El 536 después de Cristo no solo desestabilizó imperios, sino que rompió la estructura de interdependencia económica que sostenía el mundo avanzado. La crisis climática fue tan efectiva que logró lo que ningún ejército había logrado, desconectar a la humanidad, forzándola a replegarse y a esperar el próximo desastre, que, convenientemente, ya estaba de camino. Ahora que el mundo está hambriento, frío y aislado, es el momento perfecto para que la miseria se organice. Hablemos del pánico religioso que se apoderó de esta gente desesperada. Entendido. Con el mundo sumido en la oscuridad, el frío y el hambre, la mente humana, ya sin lógica ni esperanza, recurre a lo único que le queda, la fe, o más precisamente, el miedo cósmico. Tópico 9. El miedo apocalíptico, cuando los dioses te abandonan. Cuando las estaciones fallan y el sol parece moribundo, la respuesta inmediata de una civilización precientífica no es buscar un vulcanólogo, es buscar un sacerdote. El 536 después de Cristo transformó la fe en histeria, desatando una ola de pánico escatológico, el miedo al fin del mundo, que recorrió todos los credos. La interpretación monoteísta, el castigo divino. En el Imperio Bizantino y en las regiones cristianas de Europa, la oscuridad fue percibida como un castigo directo de Dios. Las escrituras cristianas, especialmente los libros proféticos y el Apocalipsis, hablan de que el sol se oscurecerá como preludio del juicio final. Para la gente común, los 18 meses de penumbra no eran una coincidencia meteorológica, era la señal irrefutable de que Dios había retirado su favor. La conclusión era simple, brutal y desmovilizadora: hemos pecado demasiado, y este es el fin. Esto tuvo dos efectos contrarios y corrosivos en la sociedad. Auge del ascetismo y la penitencia, mucha gente se volcó a la religión con fervor extremo. Surgieron movimientos ascéticos y proféticos. Hombres y mujeres se retiraban a cuevas, se flagelaban públicamente o vendían lo poco que les quedaba, convencidos de que debían purificar sus almas para el inminente juicio. Este auge de piedad extrema era, a su vez, una pérdida de mano de obra productiva, exacerbando la hambruna. El desinterés cínico: ¿para qué arar el campo, pagar impuestos o seguir la ley si el mundo está acabando? Una parte de la población cayó en el cinismo o la desesperación, entregándose al caos y a la anarquía moral. Si Dios te ha abandonado, ¿por qué molestarse en ser bueno? Esto alimentó el bandidaje y el colapso social que ya estábamos viendo. La reacción pagana, el fin del orden. En las culturas que aún mantenían tradiciones paganas, especialmente en las tribus germánicas del norte y en los pueblos celtas, la reacción fue igual de apocalíptica, pero con un matiz diferente. El sol, o deidades solares como Mitra o Sol Invictus, representaba el orden, la fuerza y la luz. Su desaparición o su debilidad era la prueba de que las fuerzas del caos, el invierno, la oscuridad, el hambre, habían ganado una batalla decisiva. Para estas culturas, la desesperación no siempre llevaba a la penitencia, a menudo conducía a la superstición violenta. Se intensificaron los rituales y los sacrificios, a veces humanos, según sugieren algunos hallazgos arqueológicos de la época en el norte de Europa, para intentar aplacar a los dioses de la tormenta o del invierno. Fue un intento desesperado de forzar a las viejas deidades a devolver el orden perdido. La caída de la autoridad, moral y política.
Este pánico escatológico tuvo un impacto fatal en la estructura de poder. Los líderes, fueran reyes, emperadores o sacerdotes, perdieron su aura de autoridad. Si el emperador Justiniano, que se creía elegido por Dios, no podía hacer que el sol brillara ni evitar que la gente muriera de hambre, ¿qué clase de líder era? La oscuridad volcánica expuso la fragilidad del poder humano frente a la furia cósmica. La única autoridad real pasó a ser la de aquellos que prometían una explicación o una salvación milagrosa, ya fueran profetas errantes o curanderos. El 536 después de Cristo fue, en última instancia, una crisis de fe y esperanza. La humanidad, fría, hambrienta y aislada, se convenció de que no estaba en una mala racha, sino en los estertores de la muerte del mundo. Y fue en medio de esta depresión psicológica y esta fragilidad física que el enemigo más letal de todos, la plaga, encontró a una población indefensa, psicológicamente derrotada y lista para recibir el golpe final. Ahora, hablemos de cómo la gente se movía en este infierno. Hablemos de las migraciones. Claro, con la fe rota, el frío insoportable y el hambre haciendo estragos, la gente hizo lo único que puede hacer una criatura desesperada, moverse. El 536 después de Cristo fue una máquina de desplazamiento. No se trató solo de individuos dejando sus aldeas, fue el movimiento masivo y coordinado de tribus y pueblos enteros, empujados por la desesperación. La crisis climática redefinió las fronteras del mundo civilizado, creando un efecto dominó que se sintió desde el Pacífico hasta el Atlántico. La gran presión, de Asia Central a China. El primer gran motor migratorio se encendió en las vastas y ya frías estepas de Asia Central. Estas regiones, que dependían del pastoreo y eran el hogar de poderosos pueblos nómadas, como los Rouran, fueron devastadas por la década fría. Cuando el frío y la sequía mataron el pasto, el ganado murió. Y cuando el ganado muere, el modo de vida nómada colapsa. Estos pueblos, que ya estaban acostumbrados a migrar, se vieron obligados a buscar a la desesperada cualquier lugar donde la vida fuera mínimamente sostenible. Su objetivo más cercano y rico, China. La presión de los Rouran y otros grupos nómadas sobre la frontera norte de China se intensificó dramáticamente durante esta década. No eran invasiones planeadas, eran incursiones de refugiados armados buscando grano, tierras de pastoreo y cualquier cosa que no estuviera congelada. El caos en la frontera desangró los recursos chinos y contribuyó al colapso de las dinastías internas, demostrando que el problema climático de un continente se convertía rápidamente en el problema político del vecino. El efecto dominó en Europa, la búsqueda del sol. El mismo fenómeno, aunque mediado, se extendió a Europa, reavivando el periodo de las grandes migraciones que supuestamente había terminado. Los pueblos que ya estaban establecidos cerca de las fronteras imperiales, como los eslavos o los ávaros, se vieron presionados por las tribus que venían del este. O simplemente decidieron que sus propias tierras frías ya no valían la pena. La migración no era hacia la riqueza, sino hacia la supervivencia térmica. El objetivo era moverse hacia el sur, hacia las latitudes del Mediterráneo, buscando tierras más cálidas que, irónicamente, también sufrían la congelación estival, pero con menor intensidad. Los Balcanes se convirtieron en un colador. Las defensas fronterizas del Imperio Bizantino, ya estiradas y debilitadas por el hambre, y con sus ejércitos desnutridos, cedieron fácilmente. Esto permitió que los pueblos eslavos se asentaran permanentemente en los Balcanes, alterando para siempre la composición étnica del sudeste europeo. Italia sufrió invasiones bárbaras, como la de los lombardos, años después, facilitadas por la debilidad de las defensas bizantinas, que estaban más preocupadas por la hambruna y la plaga que por defender las fronteras lejanas. La paradoja del movimiento, más hambre, más enfermedad. Estas migraciones forzadas, nacidas de la necesidad, solo empeoraron la crisis. Agotamiento de tierras, los grupos en movimiento, desesperados, arrasaban con lo que quedaba de las tierras por donde pasaban, agotando las pocas reservas de forraje y alimento de las comunidades locales. Transmisión de enfermedades, lo más peligroso es que la gente en movimiento lleva consigo a sus parásitos. Las caravanas de refugiados famélicos eran el vehículo perfecto para la peste de Justiniano, que pronto haría su aparición estelar.
El movimiento constante de personas estresadas, débiles y sin higiene óptima facilitó la rápida propagación de la enfermedad a lo largo de las rutas de guerra y huida. El éxodo del 536 DC demostró que el clima no es solo un fenómeno local. Fue la chispa que encendió un polvorín de migración forzada, guerra y colapso fronterizo. La gente, huyendo del frío sin saberlo, estaba abriendo la puerta al verdadero fin de su mundo, la plaga. Ahora que el mundo está en movimiento y la supervivencia es lo único que importa, es hora de hablar del más bajo de los instintos humanos. Hablemos de cómo la moralidad se derritió más rápido que la nieve en el desierto. Absolutamente. Hemos llegado al punto donde la desesperación climática y el colapso social rompen el último tabú. Esta no es una parte cómoda de la historia, pero es la verdad cruda de la supervivencia en el 536 después de Cristo. Cuando el sol se apaga y el pan se convierte en un recuerdo, la gente deja de comer para vivir y empieza a comer para no morir ahora mismo. La hambruna provocada por la década fría forzó a la humanidad a un descenso nutricional y moral que revirtió milenios de evolución social. La desesperación botánica, comer lo que no se debe. Antes de llegar a la carne, hablemos de lo vegetal. Con el grano desaparecido, la gente recurrió a lo que la naturaleza dejó al alcance. Raíces venenosas, se consumieron raíces, bulbos y bayas silvestres sin conocimiento. Muchas eran tóxicas, causando enfermedades gástricas brutales, dolor, a menudo, la muerte. La desesperación hacía que el riesgo valiera la pena. Corteza y forraje, en zonas forestales, la corteza de los árboles se molía y se mezclaba con agua para crear una pasta amarga y no nutritiva, un intento patético de engañar al estómago. El forraje destinado al ganado, que ya casi no existía, era robado y consumido, lo que solo aceleraba la muerte del ganado restante. Tierra y arcilla, en los últimos estados de inanición, el cuerpo ansía volumen. Hay registros de personas que consumían tierra o arcilla, una práctica llamada geofagia, que no aporta nutrición pero llena el estómago antes de causar una muerte dolorosa por obstrucción. Esta dieta de la desesperación no solo mantenía viva a la gente de forma miserable, sino que debilitaba catastróficamente sus sistemas digestivos y circulatorios, haciéndolos el blanco perfecto para cualquier bacteria oportunista. El capital muerto, animales de carga y mascotas. Cuando el alimento vegetal se agotaba, la mirada se dirigía a los animales. Pero no al ganado, que ya había sido sacrificado. La atención se centró en los animales de carga, caballos, burros y bueyes de labranza. Estos animales eran el capital de la supervivencia. Eran la única forma de arar la tierra y la única forma de comerciar o huir, tópico 10. Pero el hambre no respeta la lógica económica. Se sacrificó a los animales de trabajo para ganar una semana más de vida. Este acto era una sentencia de muerte para el futuro. Al comerse el caballo, se aseguraban un plato hoy, pero se garantizaba que no habría siembra ni cosecha mañana. Era el epítome de la mentalidad de último recurso. En las ciudades, las mascotas, los perros callejeros y, por supuesto, las ratas, se volvieron fuentes de proteína. La ironía del destino es que, al matar y consumir ratas sin cuidado, la población se expuso aún más al reservorio de la próxima catástrofe bacteriana. El tabú roto, el canibalismo por supervivencia. Y llegamos al punto más oscuro. En las zonas con el aislamiento más severo y la hambruna más prolongada, hay indicios de esto en las fronteras chinas y en regiones aisladas de Europa, el tabú del canibalismo se quebró. Las crónicas de épocas de hambruna, aunque a menudo exageradas por el melodrama, constantemente mencionan el terror de que los vecinos pudieran recurrir a la carne humana. No hablamos de asesinatos rituales, sino de la más primitiva de las decisiones, comer al muerto para que el vivo sobreviva. El canibalismo de inanición es la prueba final de que el tejido social ha sido completamente desintegrado. Significa que la ley ha desaparecido, no hay autoridad que lo impida o castigue. La moralidad ha muerto, la única ley es la biología. El miedo es absoluto, el vecino ya no es un aliado, es un potencial consumidor o una fuente de alimento. El 536 después de Cristo despojó a la humanidad de su civilidad. La obligó a retroceder de la agricultura sofisticada a la supervivencia de carroñero, y de ahí, al abismo moral. El cuerpo estaba débil, la mente estaba rota y el alma estaba sumida en el horror.
La población estaba tan quebrada, tan desesperada y malnutrida, que un simple resfriado era una amenaza mortal. Imagina lo que pasaría cuando llegara un verdadero depredador bacteriano. Ya no hay más defensa. El escenario está listo para el golpe final. Muy bien. Después de toda esa oscuridad, hambruna y canibalismo, es fácil pensar que todo el mundo estaba condenado. Pero incluso en el peor año de la historia, había lugares donde la gente se las arregló, no con gracia, sino con una resiliencia brutal basada en la suerte geográfica y en la dieta. El 536 después de Cristo fue un desastre global, sí, pero no fue uniforme. Mientras la mayor parte del hemisferio norte se congelaba y sus cimientos de trigo colapsaban, algunas comunidades lograron capear el temporal, no por ser más inteligentes, sino por su dieta y su distanciamiento del ecosistema agrícola. El clima nos dio un cruel experimento. ¿Quién sobrevive cuando la base de la civilización, el grano, desaparece? Los escandinavos y la dieta fría. Miremos hacia el norte, a Escandinavia. Mientras las tierras del sur veían morir sus cereales, los pueblos nórdicos, que ya vivían en el límite de la supervivencia, estaban mejor equipados para manejar el frío y la falta de luz. Su dieta no dependía del trigo que falló. Se basaba en una tríada resistente a la década fría. Ganadería resistente, dependían de la ganadería, vacas y cabras, y aunque el forraje era escaso, los animales de estas razas boreales estaban adaptados a pasar inviernos largos. Proteína marina, lo más crucial. Las comunidades costeras dependían fuertemente de la pesca y la caza marina. El pescado no depende de la fotosíntesis terrestre. Mientras las granjas morían, el mar seguía ofreciendo sustento. Saqueo y comercio. Históricamente, en tiempos de escasez, estas poblaciones sabían cómo suplir sus déficits, la guerra y la expedición, la prehistoria de los vikingos. Aunque el comercio estaba paralizado, la habilidad para tomar recursos por la fuerza en otras tierras frías les dio una ventaja cruel. El colapso de la población en estas zonas fue menos dramático, lo que sugiere que una dieta basada en proteínas y grasa, en lugar de carbohidratos de cereal, actuó como un amortiguador contra el hambre. Tierras al margen, los pastores de Asia. En contraste con los agricultores chinos que morían de hambre, algunos grupos de pastores nómadas de Asia Central, aunque en general golpeados, también mostraron una resistencia relativa. Su movilidad, tópico 10, les permitía buscar pastos menos afectados. Aunque perdieron ganado, su cultura estaba diseñada para la escasez y el movimiento. No tenían ciudades grandes que alimentar ni grandes estructuras sociales que mantener. Su infraestructura eran sus tiendas de campaña y sus rebaños. Cuando el pasto de un lugar moría, simplemente se movían. Esta movilidad y dieta cárnica les dio una ventaja brutal sobre las sociedades sedentarias de los grandes imperios, que estaban atadas a la tierra que fallaba. De hecho, fue precisamente la fuerza de estos grupos, impulsados por el clima, la que puso presión sobre las fronteras de los imperios agrícolas. Lecciones de la supervivencia. Lo que aprendemos de estas zonas de resiliencia es una advertencia histórica. Vulnerabilidad del monocultivo. Las sociedades que dependen de un solo tipo de cultivo, el grano, son las más frágiles ante una crisis climática. La dieta importa. Las dietas diversificadas o centradas en recursos que no dependen del ciclo agrícola, el mar, ofrecen una mejor defensa contra las catástrofes globales. Esta resiliencia, sin embargo, es un arma de doble filo. Estos grupos, que sobrevivieron en relativo mejor estado, se convertirían en los motores de la violencia y la migración, tópico 10, presionando a las poblaciones ya debilitadas del sur. La supervivencia de unos fue a menudo a costa de la miseria de otros. Y es este mundo, frío, hambriento y moviéndose violentamente, el que recibe al mensajero más letal de la historia. Dejemos el clima y vayamos al cuerpo humano. El siguiente acto es la gran epidemia. Excelente. Profundicemos en la tragedia personal y política que supuso el 536 después de Cristo para Justiniano y, transformando su sueño imperial en una pesadilla de miseria y estancamiento. El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, se veía a sí mismo no como un heredero, sino como la continuación legítima de Roma. Cuando Justiniano asumió el trono, no pensó en administrar un imperio, pensó en reconstruir uno. Su gran proyecto, la Renovatio Imperii,
era una promesa ambiciosa y costosa de reunificar el Mediterráneo, desde España hasta Cartago. Para 536 después de Cristo, su genial general, Belisario, estaba enfrascado en la ardua reconquista de Italia, una empresa que ya había drenado recursos. El volcán del 536 no solo oscureció el cielo, apagó las luces de la sala de guerra de Justiniano. La logística de la hambruna, el ejército se desmorona. El motor de la renovatio no era el espíritu romano, sino la logística incesante. Los ejércitos bizantinos, compuestos por mercenarios y reclutas, dependían de un flujo constante de grano egipcio para el pan y de oro para pagar. La ruina del suministro, Egipto era la despensa del imperio. Cuando la oscuridad volcánica interrumpió la fotosíntesis y las temperaturas cayeron, tópico 5, las cosechas del Nilo disminuyeron drásticamente. Esto no solo afectó a la población de Constantinopla, sino que cortó la arteria de suministro del ejército en Italia y África. El general hambriento, imagina al general Belisario, el gran estratega, no lidiando con tácticas enemigas, sino con motines por raciones y la imposibilidad de conseguir forraje para sus caballos. La guerra en Italia se convirtió en una guerra contra el hambre. Las tropas pasaron de asediar ciudades a buscar desesperadamente comida en un campo estéril y hostil. La eficacia militar cayó en picado. La guerra se estancó, y el dinero gastado ya no producía victorias. El desangrado financiero, del tesoro a la caridad forzada. La guerra es el pozo sin fondo del dinero. Justiniano tenía que pagar a los soldados que luchaban en África, Italia y en las fronteras orientales contra los persas. El 536 después de Cristo significó un doble golpe a la economía imperial. Colapso de ingresos, los impuestos basados en la producción agrícola y el comercio se hundieron, tópico 8. Las provincias empobrecidas no podían pagar. El tesoro imperial, ya mermado por las costosas guerras de reconquista, dejó de recibir su flujo de efectivo. Gastos inesperados, el emperador se vio obligado a desviar los fondos de la guerra hacia la mitigación del desastre. Tuvo que comprar el poco grano disponible a precios inflados, si es que podía encontrarse, y tuvo que reducir los impuestos en las zonas más afectadas, una medida necesaria para evitar revueltas, pero catastrófica para el presupuesto militar. Esta crisis financiera obligó a Justiniano a tomar decisiones desesperadas, reducir el tamaño de los ejércitos, posponer pagos y, en esencia, congelar la renovatio. El imperio sobrevivía, sí, pero a costa de su ambición. El 536 fue el evento que le dijo a Justiniano: no puedes permitirte ser un imperio global. El remolino demográfico, la prepeste. La hambruna y el frío extremo ya estaban diezmando a la población rural. Para Justiniano, esto significaba la pérdida de la base de reclutamiento y de la mano de obra agrícola que mantenía viva a la capital. La gente se amontonó en las ciudades, tópico 10, buscando los escasos almacenes y la caridad. Constantinopla se hinchó con refugiados malnutridos y enfermos, creando condiciones insalubres que eran un caldo de cultivo perfecto para cualquier epidemia. El imperio bizantino, debilitado en sus fronteras, paralizado financieramente y con su población al borde de la inanición, se convirtió en una víctima fácil. El 536 después de Cristo fue el agotamiento de las defensas naturales y logísticas del imperio. 5 años después, cuando la peste de Justiniano llegó en el 541 después de Cristo, encontró al paciente Bizancio ya postrado y moribundo, con las puertas abiertas de par en par. El hacha del 536 partió la madera del imperio, y la plaga, como una termita oportunista, se encargaría de pulverizarla por completo. Muy bien. Ya tenemos al imperio bizantino de rodillas, agotado por el clima y sin dinero para la guerra. Ahora, veamos cómo la miseria de Justiniano se convirtió en la oportunidad de otros. La decadencia no sucede en el vacío. Donde un gran poder tropieza, un grupo de oportunistas, o, más bien, de supervivientes desesperados, se apresura a llenar el vacío. La década fría, a partir del 536 DC, y la posterior plaga crearon la grieta perfecta para que un conjunto de pueblos, conocidos genéricamente como eslavos y, más tarde, los ávaros, entraran y reescribieran el mapa de Europa para siempre. La brecha de los Balcanes, frontera sin vigilancia. Los Balcanes, la península que conecta Europa con Constantinopla,
eran la primera línea de defensa de Bizancio. Antes del 536, estas fronteras estaban guarnecidas por fuertes y legiones, listas para repeler cualquier incursión. Pero el hacha del 536 cambió las prioridades de Justiniano. Tópico 13. Desvío de tropas. Los pocos soldados que quedaban tenían que ser enviados a Italia para las estancadas campañas de reconquista o, peor aún, se quedaban en Constantinopla para sofocar motines por el pan. Muerte por hambruna. Las tropas que sí permanecían en los Balcanes morían de hambre o desertaban. La hambruna y la desnutrición, tópico 5, convirtieron a las otrora poderosas guarniciones en cáscaras vacías. La brecha de seguridad era total. Los puestos de avanzada estaban vacíos y las defensas, sin mantenimiento ni suministros, se derrumbaron. Los invasores oportunistas y los refugiados armados. Los pueblos eslavos, que vivían más al norte y al este, en las estepas, vieron una tierra prometida en los territorios bizantinos. Hay que entender que sus movimientos no fueron siempre grandes invasiones coordinadas. Al principio, fueron incursiones de pillaje buscando desesperadamente alimento y botín en un mundo inhóspito. Pero el fracaso de la respuesta bizantina les enseñó rápidamente una lección crucial: pueden entrar y quedarse. Pillaje y asentamiento. Los eslavos comenzaron a cruzar el Danubio no solo para robar, sino para establecerse en tierras que eran más cálidas que sus territorios de origen, que también sufrían el frío extremo y el fracaso agrícola. El gran asentamiento, el asentamiento eslavo se aceleró durante la década de 540 y 550. Aprovecharon el caos de la hambruna, y luego, el terror y la despoblación dejados por la peste de Justiniano, que golpeó duramente a las ciudades bizantinas. Reconfiguración del mapa étnico, adiós a la Roma del Sur. El impacto fue permanente. Las incursiones eslavas, a diferencia de invasiones anteriores, se convirtieron en asentamientos masivos y definitivos. Las poblaciones nativas romanizadas de los Balcanes fueron diezmadas por el hambre y la plaga o absorbidas por las nuevas comunidades eslavas. Para el siglo VII, la península de los Balcanes, que había sido una parte integral y latina del Imperio Romano, era ahora predominantemente eslava. Nació la base de lo que hoy conocemos como Serbia, Croacia y Bulgaria. El 536 después de Cristo fue el catalizador geográfico. Al paralizar a Bizancio y dejar sus fronteras sin defensa por el hambre y la enfermedad, facilitó la entrada de los grupos que buscaban desesperadamente nuevas tierras. Permitió la permanencia al asegurar que no habría una fuerza militar bizantina capaz de expulsarlos. El surgimiento de los eslavos en Europa del Sur y Central es el legado a largo plazo de un volcán anónimo. Un evento climático provocó una hambruna, la hambruna creó debilidad imperial, y esa debilidad reescribió la demografía de todo un continente. Y mientras el imperio perdía Balcanes, en el otro extremo del mundo, en China, una crisis similar estaba desmantelando dinastías. Claro, ya que hemos presenciado la agonía del imperio bizantino, fijemos nuestra mirada en el otro gran coloso de la época, China. Porque el sol moribundo no hacía distinciones entre Oriente y Occidente. Mientras Justiniano se arruinaba luchando contra la oscuridad y el hambre, las dinastías chinas se desintegraban desde dentro. En la cultura china, el emperador era el hijo del cielo, y su derecho a gobernar, el mandato del cielo, dependía de que mantuviera la armonía cósmica. Si el cielo se enfurecía, si el clima se desordenaba y la gente moría de hambre, era la prueba irrefutable: el cielo había retirado su bendición. Y eso fue exactamente lo que pasó con el golpe climático de los años 536 y 540 después de Cristo. En el sur, la dinastía Liang, y en general, todos los regímenes fragmentados de China, dependían de un ciclo agrícola sofisticado, especialmente del cultivo de arroz y mijo. El caos volcánico, ese apagón y el enfriamiento global que ya conocemos, interrumpió fatalmente este ciclo. Los registros hablan de nieve en pleno verano y de sequías repentinas que arruinaron la siembra y la cosecha. El hambre se vuelve anarquía. La hambruna resultante fue más que una tragedia económica, fue una crisis de legitimidad política. La burocracia imperial, una de las más complejas y antiguas del mundo, estaba diseñada para gestionar impuestos y grandes proyectos hidráulicos, no para luchar contra un desastre cósmico.
Simplemente no tenían la capacidad logística para alimentar a millones de personas cuyas cosechas habían fallado simultáneamente. La gente, al no recibir protección del Hijo del Cielo, se levantó. Las revueltas internas se multiplicaron, impulsadas por la desesperación, no por la ideología. La escasez extrema llevó a la anarquía, y los cronistas de la época, como el historiador Wei Zhou, no escatimaron en detalles. La hambruna fue tan grave en el norte que el canibalismo se volvió una realidad espantosa en las zonas más afectadas. Este tipo de horror social es la prueba definitiva de que la autoridad central se ha derrumbado por completo. El cemento de la fragmentación. La crisis del 536 DC no fue la única causa de la caída de la dinastía Liang, pero fue el martillo final que impidió cualquier intento de reunificación y recuperación. El hambre y la subsiguiente anarquía diezmaron la población, la fuente de mano de obra e impuestos, y fragmentaron el poder. Los señores de la guerra locales se hicieron fuertes, luchando por controlar los pocos graneros o territorios que aún producían algo. En lugar de recuperarse de las guerras internas, China se hundió aún más en el caos. El imperio no tuvo el respiro necesario para reconstruir su economía o para defenderse de la presión de los nómadas del norte, quienes también huían del frío. El caos del 536 prolongó el periodo de las dinastías del sur y del norte durante décadas. En resumen, la crisis climática condenó a China a un siglo de división y debilidad. Al igual que en Bizancio, el desorden, la desnutrición y el colapso gubernamental dejaron a la población china indefensa, lista para ser golpeada por el mismo enemigo que ya acechaba en el Mediterráneo, la peste. La catástrofe climática preparó el escenario para la catástrofe biológica. Muy bien. Hemos visto cómo la oscuridad volcánica destrozó a los grandes imperios agrícolas, pero el clima también estaba reescribiendo la historia en los lugares más áridos e inesperados. Viajemos al sur, a la península arábiga, un lugar donde el margen de error era siempre cero. En la Arabia del siglo VI, la vida ya era una apuesta constante contra la naturaleza. La supervivencia de las tribus beduinas y la riqueza de las ciudades-estado como la Meca y Yatrib, Medina, dependían de un equilibrio tan fino como la arena. El flujo de las caravanas y la existencia de agua en el desierto. La década fría, a partir del 536 DC, ese efecto dominó del volcán, golpeó a Arabia con una intensidad diferente, pero igual de letal, sequías extremas y prolongadas. El mismo fenómeno atmosférico que causó nieve en China y heladas en Bizancio alteró fatalmente los patrones de lluvia y los monzones en el sur. El aire se hizo más seco, el calor diurno más despiadado, y las fuentes de agua que habían sido fiables durante generaciones comenzaron a secarse. La muerte del comercio y la fragilidad de la tribu. Este colapso hídrico paralizó la economía árabe, basada en el transporte. El sistema de rutas colapsa, las caravanas de incienso, especias y mirra, bienes vitales para el comercio con Bizancio y Persia, no podían operar. Los animales morían por falta de pasto y agua en los puntos de parada. El riesgo de emprender un viaje se volvió prohibitivo. La ruta del incienso, el internet económico de la época, se cortó. El fin del pastoreo, sin lluvia, el pasto desaparecía. Los camellos, cabras y ovejas, el capital vivo de los beduinos, morían. Esto empujó a las tribus nómadas a la inanición y a la guerra por el control de los pocos oasis que aún resistían. La base de la vida tribal, el ganado, fue aniquilada. La riqueza de las ciudades santas, que dependía de las tarifas de las caravanas y del peregrinaje, se evaporó. El desastre climático creó una crisis económica y moral total. El escenario listo para un nuevo orden. El 536 después de Cristo y la sequía subsiguiente actuaron como un soplete social. Quemaron las viejas estructuras y las lealtades tribales que ya no podían proteger ni alimentar a sus miembros. Las familias que antes eran poderosas por su control sobre el comercio y el agua vieron su influencia evaporarse. La gente estaba buscando desesperadamente una nueva solución, una nueva ley que pudiera trascender los lazos de sangre que habían fallado. Buscaban una estructura social y moral que garantizara la supervivencia en un entorno que se había vuelto permanentemente hostil. El vacío de poder y el colapso de las viejas élites comerciales, generados por la catástrofe climática, fueron el caldo de cultivo que permitió el surgimiento de un cambio social y religioso trascendental.
Unas décadas más tarde, la propuesta de una nueva fe, el Islam, llegaría con una ley única y universal, la Umma, que uniría a la gente por la fe en lugar de por el linaje tribal o el control de pozos moribundos. La miseria climática había preparado el escenario, solo faltaba el mensajero. Ahora que el mundo está listo para ser reescrito, es hora de enfrentar el evento que puso el punto final a la antigüedad tardía, la plaga. La catástrofe biológica que cerraría la puerta a la esperanza. Muy bien. Hemos presenciado la agonía del planeta, el colapso de los imperios y la desesperación humana. El mundo está oscuro, frío, hambriento y en movimiento. Ya no hay defensas. Es hora de que el mensajero de la muerte haga su entrada triunfal. Los años de oscuridad, comenzando en ese nefasto periodo, fueron solo la preparación del escenario. La gente creyó que el frío, la nieve en verano y el hambre eran el peor castigo. Se equivocaron. El verdadero terror llegó después, demostrando que la naturaleza, cuando quiere, no solo golpea con furia, sino con una precisión cruel y metódica. La plaga que se desató no fue una casualidad histórica, fue una consecuencia directa y previsible del desastre climático que la precedió. El círculo vicioso de la miseria. La bacteria, causante de la peste bubónica, encontró a la humanidad en el punto más bajo de su historia reciente. Piensa en esto. El frío extremo y la sequía persistente agotaron las cosechas por años. La hambruna global resultante no solo dejó a la gente débil y demacrada, destruyó sus sistemas inmunológicos. El cuerpo humano, al carecer de la nutrición mínima, ya no podía producir defensas. Para cuando la enfermedad llegó, la población entera era un paciente con el sistema inmune en cero. El cuerpo no ofreció resistencia. Además, la desesperación había forzado a millones de personas a moverse, huyendo de las tierras estériles. Estas caravanas de refugiados famélicos, apiñados en ciudades superpobladas y sin higiene, se convirtieron en el vehículo perfecto para la enfermedad. Las rutas de migración y los barcos que aún intentaban transportar el poco grano que quedaba, se transformaron en rutas de contagio. El clima preparó al anfitrión, el hambre lo desarmó, y la bacteria se limitó a entrar. El golpe fatal al corazón del mundo. Se cree que la plaga se originó en África y viajó por mar hacia el Mediterráneo. Cuando tocó puerto en Constantinopla, la capital del imperio, la carnicería fue absoluta. Los cronistas, horrorizados, narran que los muertos se contaban por miles cada día. Los cuerpos se apilaban en las calles o se arrojaban al mar, porque ya no había manos suficientes para cavar tumbas. El pánico era total, la ley se desmoronó y el gobierno quedó paralizado. La plaga se extendió con la misma rapidez que el rumor, moviéndose a lo largo de las rutas comerciales y las líneas de suministro militares, encontrando a poblaciones débiles y a ejércitos malnutridos. No hubo escapatoria. La enfermedad no respetó ni al emperador ni al campesino, matando a una porción aterradora de la humanidad. El sol se había oscurecido y el hambre había dejado a la civilización postrada. La llegada de la plaga fue el golpe mortal que selló el fin de la antigüedad y abrió la puerta a una nueva y sombría era. El mundo que emergería de esta doble catástrofe sería uno fundamentalmente distinto, con menos gente y menos esperanza. Muy bien. Ya no hay vuelta atrás. Hemos presenciado cómo la ciencia fría congeló al planeta y cómo la desesperación humana consumió los imperios. El mundo está oscuro, hambriento, débil, y la enfermedad ya había iniciado su marcha imparable. Esta no es una historia de guerra o de clima, es una historia de cifras absolutas de aniquilación y de cómo la civilización intentó gestionar la muerte cuando ésta dejó de ser una rareza para convertirse en la única regla. La mortalidad absoluta, el círculo de la muerte. Imagina una ciudad, no como un lugar de vida, sino como una gigantesca trampa biológica. Eso fue Constantinopla, el corazón del mundo civilizado, la joya del emperador. Cuando la enfermedad se desató, traída a bordo de los barcos de grano que debían traer vida, encontró una metrópolis hinchada de refugiados, con almacenes vacíos y una población malnutrida y aterrorizada. La muerte dejó de ser un evento personal. Se convirtió en un fenómeno estadístico, en una fuerza geométrica que crecía exponencialmente, día tras día, superando toda capacidad de respuesta humana. El impacto demográfico fue tan brutal que es difícil de comprender.
Los cronistas hablan de un número espeluznante de víctimas diarias en la capital, miles de personas sucumbiendo a la fiebre, a la hinchazón negra y a la agonía, cada 24 horas. La peste no fue un brote, fue un proceso de despoblación activa que arrasó la vida con la indiferencia de una tormenta de arena. La enfermedad, cuyo nombre aterroriza incluso hoy, no se limitó a un solo año, regresó en oleadas, como un depredador que vuelve a cazar en el mismo territorio, encontrando nuevas generaciones de víctimas que no habían desarrollado inmunidad. Esta persistencia garantizó que la población no tuviera tiempo de recuperarse. La gente nacía y crecía en un mundo donde la plaga era una certeza, no una posibilidad. El colapso de la infraestructura funeraria. La primera señal de que el orden social había desaparecido no fue el saqueo, sino el colapso del sistema funerario. Cuando la tasa de mortalidad supera la capacidad de enterrar a los muertos, la civilización se desintegra. En ciudades como Constantinopla y en los grandes puertos de Oriente, la gente moría más rápido de lo que las autoridades podían reaccionar. El temor era tal que, a menudo, los enfermos eran abandonados y los cuerpos, temidos como fuentes de contagio, eran dejados donde caían. Los muertos en las calles, los cadáveres se amontonaban en las casas, donde las familias, ya demasiado aterrorizadas o enfermas, los abandonaban. Luego, los cuerpos aparecían en las calles, donde el olor se volvía insoportable y el riesgo de propagación se multiplicaba. La ciudad se convirtió en un gigantesco cementerio al aire libre. La desaparición de los rituales sagrados de la muerte, tan importantes para el alma medieval, se esfumaron. No había tiempo, no había sacerdotes, y a menudo no había familiares vivos. Los cuerpos eran tratados como simple materia orgánica que debía ser eliminada. El respeto y la dignidad se convirtieron en un lujo imposible de costear. La pérdida de estos rituales fue un trauma psicológico masivo. En un mundo donde la fe era la única esperanza, ver a sus seres queridos arrojados a fosas anónimas o abandonados en las aceras destruyó la última pizca de fe en el orden divino y social. La solución de la histeria, fosas comunes y torres de cadáveres. El emperador, en su desesperación, tuvo que recurrir a soluciones masivas que hablan del horror de la situación. Se ordenó la apertura de fosas comunes gigantescas, trincheras cavadas por trabajadores obligados o por soldados, donde los cuerpos se arrojaban sin orden ni nombre. Pero incluso la excavación de fosas no fue suficiente. Hay relatos escalofriantes de cómo los cuerpos se transportaban por miles en carretas y se apilaban en estructuras improvisadas. Se habla de torres y fortalezas que fueron abiertas y usadas para amontonar cadáveres hasta que alcanzaban el techo, como si fueran silos de un grano espantoso. El historiador de la época relata que el propio emperador tuvo que involucrarse en la gestión de la muerte, nombrando a un funcionario especial para supervisar la eliminación de los cuerpos. Imaginen la humillación política, el gran unificador del imperio, el hombre que soñaba con restaurar Roma, reducido a gestionar la eliminación de los cadáveres de sus propios ciudadanos. Finalmente, se recurrió al mar. Los barcos eran cargados con cuerpos y empujados lejos de la costa, entregando la carga mortal a las corrientes. Pero ni siquiera el mar podía contener tal cantidad de muerte, las mareas devolvían a la orilla los restos de la tragedia. La ciudad estaba rodeada por sus propios muertos, un anillo de miseria. El desmembramiento del imperio y la clase obrera. El verdadero daño de esta aniquilación masiva no fue solo la pérdida de vidas, sino el colapso de la infraestructura productiva. Pérdida de clase obrera, quienes morían eran, predominantemente, la gente común, los agricultores, los cargadores, los panaderos, los artesanos. La plaga decapitó la base económica del imperio. La mano de obra desapareció. Las fábricas, rudimentarias, y los campos se quedaron vacíos. Un mundo sin gente para cosechar, sin gente para construir, sin gente para comerciar. Parálisis del gobierno, la plaga no respetó el palacio. El propio emperador cayó enfermo, aunque sobrevivió. La burocracia, esencial para mantener el orden y gestionar los impuestos, se desintegró. La ley y el orden se derrumbaron porque, simplemente, no había quien los hiciera cumplir ni quien los registrara. La muerte por la plaga, sumada a la hambruna anterior, resultó en un retroceso demográfico tan severo que se sintió por siglos.
La población del mundo mediterráneo y de vastas zonas de Asia se vio reducida a una fracción de lo que era. El número de muertos fue tan inmenso que reconfiguró el equilibrio de poder en el planeta, dejando vastas extensiones de tierra y recursos repentinamente vacías. El círculo de la muerte del siglo VI fue cerrado por la plaga. La oscuridad nos puso de rodillas, el hambre nos debilitó y la bacteria nos remató. La civilización que sobrevivió emergió de las cenizas de esta catástrofe, una sombra de su antiguo esplendor, enfrentando un mundo nuevo, más pequeño, más temeroso, y sin saberlo, preparado para un cambio genético. El legado silencioso de la muerte. Este genocidio biológico tuvo un efecto profundo que va más allá de la política o la economía. La mortalidad fue tan selectiva, tan masiva, que la composición genética de los supervivientes cambió. La extinción de tantas líneas familiares y la supervivencia de otras creó lo que los científicos modernos llaman un cuello de botella genético, dejando una marca biológica en las poblaciones que podemos detectar incluso hoy. La mala suerte del siglo VI se escribió en el ADN. Además, la despoblación dejó amplias áreas de tierra de cultivo abandonadas. Estos vastos territorios, repentinamente vacíos, se convirtieron en un imán para los pueblos que aún estaban en movimiento, facilitando el asentamiento masivo de nuevos grupos en tierras imperiales que ya no podían ser defendidas. La plaga no solo mató, sino que redistribuyó la geografía humana del mundo. Estamos llegando al final de esta sombría jornada. Hemos visto cómo un desastre climático y una pandemia reescriben las reglas de la supervivencia. Solo nos quedan dos preguntas: ¿cuál es el verdadero legado de este horror y qué hemos aprendido nosotros? Llevamos ya mucho tiempo en la oscuridad, ¿no? Hemos visto cómo la ceniza trajo el frío y cómo el frío trajo el hambre. Hemos visto cómo la hambruna trajo la enfermedad y cómo esa enfermedad aniquiló imperios enteros. Pero la historia no termina con el último cuerpo arrojado a la fosa común. El impacto del año más sombrío se escribió en algo mucho más profundo que los pergaminos de los monjes, se escribió en el ADN de la humanidad. El legado genético de la mala suerte, el cuello de botella. Piensa en una botella, ancha y llena de agua, lista para ser vertida. De repente, la botella se aprieta violentamente en el centro, creando un cuello estrecho. Solo una fracción muy pequeña de esa agua logra pasar. Eso es, en esencia, lo que sucedió a la humanidad en este siglo de horror. La combinación fatal de la crisis climática y la pandemia bubónica creó un fenómeno que los científicos llaman un cuello de botella genético. No se trató solo de que muriera mucha gente, se trató de que la muerte fue tan vasta y tan selectiva que alteró permanentemente la composición genética de los supervivientes. La selección cruel de la naturaleza. Antes del oscurecimiento, la población humana era vasta y diversa, con una amplia gama de variaciones genéticas que conferían distintos grados de resistencia o vulnerabilidad a diversas enfermedades. Era un tapiz biológico complejo. Pero la década fría, la hambruna persistente y el estrés nutricional y la llegada de la peste cambiaron las reglas del juego. No era suficiente ser fuerte o rico, tenías que tener la combinación biológica correcta para resistir un asalto múltiple de factores. Resistencia al hambre. Solo aquellos con metabolismos ligeramente más eficientes para extraer energía de dietas pobres, cortezas, raíces o comida muy escasa, lograron sobrevivir a la inanición. Respuesta inmunológica, lo más crucial. La peste eliminó sistemáticamente a las personas que carecían de ciertas variantes genéticas que ofrecían, incluso una mínima, protección contra la bacteria. La población fue diezmada en proporciones espeluznantes. Esto significó que una enorme cantidad de variaciones genéticas, que antes estaban presentes en la población, simplemente desaparecieron con los millones de cuerpos que se pudrieron en las calles. El mundo biológicamente más pobre. Cuando la población se redujo drásticamente y solo un pequeño grupo de afortunados genéticos sobrevivió, la diversidad biológica se colapsó. La variabilidad genética de la humanidad, especialmente en Europa y el Mediterráneo, fue reducida y pasó a reflejar solo la composición genética de ese pequeño grupo de supervivientes. Imagina que tenías 1 millón de colores en tu paleta antes de la crisis. Después, solo te quedan unos cientos de tonos. Eso fue lo que sucedió a la composición genética.
La población que resurgió después del desastre era menos diversa de lo que había sido en muchos siglos. Este legado de la mala suerte se escribe en las generaciones venideras. Durante mucho tiempo, la población europea, por ejemplo, llevó la marca de ese cuello de botella. Las personas que sobrevivieron y que transmitieron sus genes, lo hicieron porque poseían ciertas características de resistencia a la enfermedad que se volvieron dominantes por pura selección violenta. El siglo de la oscuridad no solo mató a la gente, podó el árbol genético de la humanidad, dejando un tronco más delgado y con menos ramificaciones que sus predecesores. El regalo no solicitado de la resistencia. Hay una ironía macabra en todo esto. Los científicos creen que una de las consecuencias indirectas de esta masacre genética fue que las poblaciones supervivientes se hicieron, en cierto modo, más resistentes a futuras catástrofes. El evento fue tan selectivo y eliminó a tantos individuos vulnerables que las generaciones posteriores que nacieron del puñado de supervivientes estaban, en promedio, mejor equipadas para resistir futuras plagas o hambrunas similares. Fue una mejora biológica comprada al precio más alto, el exterminio de millones de almas. El siglo de la oscuridad no solo mató a la gente, podó el árbol genético de la humanidad, dejando un tronco más delgado y con menos ramificaciones que sus predecesores. La mala suerte del siglo VI se convirtió en el destino biológico de los siglos venideros. La tierra desierta y el nuevo mapa. Esta aniquilación poblacional tuvo un efecto físico inmediato y duradero en la faz de la tierra. Con la población reducida a una fracción y la mano de obra desaparecida, vastas extensiones de tierra de cultivo fueron abandonadas. Campos, aldeas y granjas enteras que habían sustentado a la población durante siglos simplemente se quedaron vacías. La naturaleza, siempre oportunista, comenzó a reclamarlas. Los bosques volvieron a crecer, la maleza invadió los campos y la tierra, que antes había sido trabajada incansablemente por generaciones de campesinos, se recuperó, volviéndose más salvaje y menos productiva para los pocos que quedaban. Esto creó un mundo de contrastes, ciudades aterradoras, medio vacías y malolientes, y un campo amplio, hermoso y desolado. Este paisaje de tierras de nadie fue la última pieza del rompecabezas. Esos territorios vacíos, esos espacios libres de población, se convirtieron en un imán para los grupos que habían sido desplazados por el frío, las sequías y la guerra. Las nuevas poblaciones, como aquellas tribus que se movían por el Danubio, no tuvieron que conquistar la tierra, la encontraron lista, esperando ser ocupada. El colapso demográfico creó el vacío geográfico y genético. Y ahora, solo nos queda una pregunta: ¿cómo lograron salir de ahí? Hemos llegado al final de esta sombría jornada. Hemos caminado a través de la oscuridad, sentido el frío de la desesperación, presenciado la aniquilación de la fe y el exterminio biológico. El mundo que conocimos al principio de esta historia ha desaparecido, y la civilización que sobrevivió emergió de las cenizas, marcada genéticamente y geográficamente diferente. Pero no podemos dejar esta historia solo en el siglo VI. La razón por la que el año más sombrío de la historia sigue siendo relevante no es por lo que le hizo a los romanos o a los chinos. Es por lo que nos enseña sobre nosotros mismos, aquí, hoy, en nuestro mundo supuestamente a prueba de fallos. Lecciones en la ceniza, vulnerabilidad moderna. Hemos visto cómo un solo evento, la erupción de un volcán, encadenó el caos, clima, agricultura, economía, política y salud pública. La pregunta más aterradora que nos deja esta historia es: ¿somos realmente menos vulnerables que ellos? Nos gusta pensar que sí. Nos miramos a nosotros mismos, con nuestros satélites, con nuestra medicina moderna, con nuestros aviones de carga, y nos reímos de la fragilidad de aquellos antiguos imperios. Creemos que la ciencia y la globalización nos han dado un escudo inquebrantable contra la furia de la naturaleza. Pero si el siglo de la oscuridad nos enseña algo, es que la complejidad extrema es, de hecho, una vulnerabilidad extrema. El espejismo de la cadena de suministro. Los imperios antiguos dependían del grano de sus provincias cercanas, como Bizancio de Egipto. Nosotros, hoy, dependemos de una cadena de suministro global tan vasta y tan optimizada que resulta casi invisible hasta que falla. Imagina que un evento volcánico masivo, capaz de oscurecer el cielo y reducir la luz solar, golpeara hoy. Crisis alimentaria globalizada,
el colapso de la fotosíntesis detendría la producción de granos básicos, trigo, maíz y arroz. Pero a diferencia de la antigüedad, donde la gente comía lo que cultivaba a pocos kilómetros, hoy, un tercio de lo que consumimos viaja por el mundo. Un par de años sin cosechas abundantes no significaría solo hambre en el campo, significaría el colapso de los supermercados en todas las grandes ciudades del planeta. Los barcos de carga se detendrían porque no habría nada que transportar o porque no habría combustible asegurado. La comida sería la nueva moneda de guerra, y el caos social se instalaría mucho más rápido de lo que lo hizo en Constantinopla. La fragilidad del justo tiempo. Nuestro sistema de producción opera bajo el principio del justo a tiempo, sin grandes reservas. No almacenamos comida, medicamentos ni componentes esenciales por años. El pánico por el desabasto se iniciaría en semanas, no en meses. Las revueltas por el pan de las que leímos en China se replicarían en nuestros centros urbanos en un abrir y cerrar de ojos, magnificadas por la velocidad de la comunicación moderna. La paradoja del clima. El siglo VI nos da otra lección escalofriante, una que resuena con nuestros problemas actuales, la paradoja climática. La oscuridad volcánica enfrió al planeta y desató el caos agrícola. Hoy, estamos lidiando con un planeta que se calienta, que derrite los polos y desordena las estaciones. Pero si un evento volcánico masivo ocurriera hoy, el resultado sería una batalla climática total y sin precedentes. El enfriamiento volcánico chocaría con el calentamiento global. Clima impredecible, esto no cancelaría el calentamiento, crearía un clima totalmente errático. Tendríamos sequías devastadoras en unas zonas y lluvias torrenciales incontrolables en otras. Los patrones meteorológicos se volverían ilegibles para nuestros modelos, y nuestra capacidad para planificar la siembra, que ya es un desafío con el cambio climático actual, se volvería imposible. La ciencia no podría darnos las respuestas a tiempo. La migración de la desesperación, al igual que en el siglo VI, millones se verían obligados a moverse. Pero en nuestro mundo, con fronteras militarizadas y una densidad poblacional incomparablemente mayor, estas migraciones serían mucho más violentas y masivas, desestabilizando continentes enteros. El riesgo de la plaga moderna. Y finalmente, el golpe biológico. Si un evento volcánico debilitara a la población global con el hambre y el estrés, tal como lo hizo en el siglo VI, dejaría al mundo listo para su propio equivalente de la peste de Justiniano. Nuestra sanidad es superior, sí, pero nuestra conectividad es letal. En el siglo VI, la plaga tardó meses en viajar de Egipto a Constantinopla. Hoy, un patógeno letal viaja por avión en horas, llegando simultáneamente a Tokio, Nueva York y Sydney. Un mundo hambriento, estresado y sin recursos para la salud pública sería el escenario perfecto para una pandemia que haría palidecer a las vividas en la historia reciente. La enfermedad se aprovecharía de la fragilidad del mismo sistema que nos da comida. El llamado de la ceniza. El 536 después de Cristo no fue solo el peor año de la historia, es un espejo. Nos muestra que la civilización es un castillo de naipes construido sobre dos cosas frágiles, la estabilidad climática y la salud de nuestras cadenas de suministro. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo organismos biológicos que necesitan luz solar para cultivar alimentos y cuerpos sanos para luchar contra la enfermedad. La lección que nos deja el siglo de la oscuridad es que debemos construir una sociedad no solo compleja, sino resiliente. Debemos diversificar nuestras fuentes de energía y alimento, fortalecer nuestras redes locales para que no dependan totalmente de un frágil comercio global y, sobre todo, tomar en serio las advertencias del planeta. Sea un enfriamiento repentino o un calentamiento progresivo. La gente del siglo VI no pudo elegir, nosotros sí. Ellos no sabían lo que venía, nosotros sí. No permitamos que la arrogancia de la tecnología nos ciegue ante nuestra fragilidad fundamental. Construye comunidades fuertes. Demanda resiliencia en tus gobiernos. Mira a tu alrededor, valora la estabilidad que tienes y exige que no la demos por sentada. Porque la historia ha demostrado que el mundo puede ponerse oscuro en un instante. Y la próxima vez, puede que no tengamos que esperar a un volcán para que la catástrofe comience.